Déjame que te presente a ti primero. Bueno, esta conferencia se llama Historia y Medios de Comunicación. ¿A poco incidimos? Así la ha titulado. Mireia Cuellar es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana. Inició su trabajo periodístico en el puerto de Veracruz, en el periódico La Tarde, edición vespertino del Dictamen. Desde 1991 labora en La Jornada, medio para el que ha cubierto asuntos nacionales e internacionales. Durante varios años se especializó en procesos electorales y en el 2004 publicó el libro Los panistas. Desde el año 2005 coordina a los corresponsales de los estados. Tiene estudios inconclusos de maestría en Historia en la UNAM. Muchas gracias, Mireia. Te cedo la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Me da gusto estar esta mañana con ustedes y comentar un tema, bueno, que nos apasiona a nosotros desde el ámbito del ejercicio periodístico de todos los días y a ustedes que estudian la historia. Porque a mí la definición que más me gusta de lo que hacemos los periodistas es una que hizo Renato Leduc, que él decía que los periodistas somos los historiadores de lo inmediato. Y a mí esa parte me gusta porque efectivamente todos los días vamos escribiendo y todo lo que escribimos es la historia de cada día, pero además es una historia corta, ¿no? Una historia inmediata, por eso el periodista es el narrador de lo inmediato, pero que a la postre tiene un gran efecto, no solamente porque lo que escribimos todos los días lo van leyendo quienes toman las decisiones políticas, ¿no? En los países en donde estamos, en el mundo, la prensa es siempre un parámetro y a partir de ella los políticos toman decisiones, a partir de lo que se va diciendo todos los días. Y en ese sentido, cuando un periódico publica algo, un medio de comunicación, y eso que se publica tiene una incidencia directa en una política económica, social, en ese momento la prensa está incidiendo en la historia, independientemente de que después incida de otra manera en cómo se escribe la historia, que ya es como otro momento, ¿no? Yo había comentado con Esther, platicar con ustedes específicamente de dos temas, de dos asuntos que pueden ilustrarnos sobre el impacto que llega a tener la prensa en la historia. Por ejemplo, uno de los eventos más importantes del final del siglo pasado fue el levantamiento del ejército zapatista. El 1 de enero de 1994, el subcomandante Marcos y varios indígenas iniciaron un movimiento armado en Chiapas, que ustedes conocen bien toda esta historia, pero que era un movimiento que en términos militares estaba en una gran desventaja con el gobierno federal, ¿no? La primera intención del gobierno fue aniquilarlos, o sea, hay una decisión militar de aniquilarlos y el gobierno federal de Carlos Salinas manda a 10,000 militares a Chiapas. Los zapatistas apenas habían tomado 7 municipios, ¿no? Habían tenido una presencia en términos militares muy menor. Sus armas eran armas viejas, antiguas, algunos rifles. Realmente ellos estaban en una gran desventaja y los primeros días de los enfrentamientos se dan varios, la cifra oficial de muertos que el subcomandante reconoció varios años después son de 46. Pero iba a haber ahí un aplastamiento terrible, porque eran demasiado, el ejército, la fuerza militar era muy grande frente a lo que los zapatistas podían hacer en ese terreno. Entonces ahí la prensa jugó un papel muy importante. La prensa, hubo una gran presión desde los medios de comunicación para que el gobierno tuviera una actitud distinta y se sentara a dialogar con los zapatistas. Las voces de los políticos e intelectuales de izquierda se escribieron fundamentalmente en el periódico La Jornada, que es algo de lo cual todos los jornaleros nos sentimos o nos debemos sentir muy orgullosos, porque es ahí donde inciden de una manera muy fuerte los periódicos. En ese momento no había las redes sociales que hoy día se manejan,
pero sin embargo los periódicos, la jornada, le dio voz desde el primer día a los zapatistas. El subcomandante Marcos hoy día diríamos que es un hombre que era un hombre muy mediático, ¿no? No solamente, pero en ese momento la parte más fuerte era su pluma. Él tiene una pluma muy ingeniosa, rasposa, diríamos, que llama mucho la atención. Entonces eso fue muy importante en este proceso que se dio en 1994, para que los zapatistas pudieran tener también voz en los medios. La jornada no dejó de publicar ninguno de los comunicados que él emitió. Hubo varias declaraciones a partir de la primera que se dio de la Selva Lacandona, donde el ejército zapatista explicaba cuáles eran sus condiciones, qué es lo que quería, por qué se había levantado en armas. Pero les digo, el subcomandante tenía una actitud, una manera de enfrentar la situación desde su pluma, que resultó también muy atractiva. Por ejemplo, cuando los primeros días de enero el presidente Carlos Salinas sale a la opinión pública a ofrecerles que los va a perdonar, el subcomandante le responde con una amplia carta que se publica en la jornada, preguntándole a él y preguntándole a México de qué nos tienen que perdonar. Y entonces él dice, ¿de qué nos tienen que perdonar? ¿El gobierno? ¿De qué nos tienen que perdonar las instituciones? ¿De no seguirnos o de no habernos muerto de hambre en Chiapas en silencio? Solamente porque ustedes no se quieren enterar de que hay un sector de la población indígena en su mayoría que en Chiapas vive en condiciones terribles, ¿no? Entonces, a mí me gusta, yo quise comentarles el tema de Chiapas porque me parece que es en los años recientes uno de los fenómenos políticos y sociales en los cuales la prensa jugó un papel muy importante para que se tomara una decisión en un sentido distinto al que hubiera tenido sin la intervención de estos medios, ¿no? La publicación constante de los comunicados, la cobertura de todos los días, fue un espejo en el que la sociedad mexicana se tuvo que ver. Fue inevitable. El gobierno no podía ir y masacrar a todos los zapatistas o al grupo que estaba ya en las cabeceras municipales, porque ellos habían bajado de la sierra. Bueno, el gobierno estaba dispuesto a ir por ellos a las montañas, ¿no? Pero a todos los que habían bajado, a todos los que caminaron por las calles de San Cristóbal, hubiera sido relativamente fácil aniquilarlos, como era la idea original, se ha sabido después, y ahí hubiera terminado el movimiento zapatista. Hubiera tenido un fin muy parecido al que tuvieron otros movimientos guerrilleros armados en los años anteriores en México, pero que sin embargo ellos no habían tenido esa repercusión en los medios de comunicación. Por ejemplo, recordamos los años en que hubo movimientos como la Liga Comunista 23 de septiembre, ¿no? En los años 60, en los años 70, otra serie de movimientos que ellos tuvieron que hacer sus propias revistas, sus propios medios de comunicación para dar a conocer qué pensaban, qué querían. Y además, estas revistas circulaban clandestinamente, o sea, no estaban en un puesto de periódicos en la Ciudad de México, en Torreón, en Tijuana, en Yucatán. No estaban ahí a la vista de todos, ¿no? Sino que eran realmente, circulaban también si el gobierno llegaba a encontrar alguna de estas revistas donde se hablaba de los movimientos de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez y de otra serie de grupos que hubo en esa época, se decomisaban, eran realmente publicaciones muy, muy clandestinas. Y esa fue una diferencia abismal, marcó un hito, me parece a mí, en el manejo de la información de un movimiento político y de un movimiento guerrillero como el del subcomandante Marcos y el ejército zapatista. En lo que ha devenido después es otra cosa, pero si nosotros nos estamos aquí enfocando a un análisis, si ustedes quieren analizar realmente en los años recientes un fenómeno de esta naturaleza, creo que es importante que ustedes recurran a hojear los periódicos de esos días y analizar qué fue lo que ocurrió, porque incluso yo me acuerdo que la televisión, como siempre, la actitud que tuvo fue de sacar algunas notas, pero nunca hubo una postura
de realmente, por ejemplo, no recuerdo un comunicado del subcomandante Marcos leído en Televisa o en TV Azteca. Fue realmente la prensa escrita la que se ocupó más ampliamente y sobre todo la jornada de este fenómeno. También después periódicos como El Financiero se interesaron en publicar los comunicados completos, Proceso también. Pero día a día la prensa internacional leía los comunicados que se hacían llegar a la jornada para su publicación y después su distribución. Y me parece que fue un momento y una coyuntura muy interesante esta de cómo la actitud de la prensa, además de otra serie de elementos, porque siempre en estos fenómenos políticos sociales influyen muchas cosas, no es solamente un medio, no es solamente una situación, no. Pero este tema de que la prensa haya retomado de una manera muy, muy importante qué estaba ocurriendo en Chiapas, marcó, me parece a mí, la diferencia. Yo quería comentar con ustedes, además de este caso que incluye a una colectividad, quería comentarles el caso un caso muy particular también que a mí me ilustra y que me anima a la vez en este oficio de escribir, de ser reportero, de ser periodista. Este caso general, podríamos decir el de los zapatistas, pues cambió totalmente, cambió una colectividad, incidió la manera como la prensa intervino en el tema, en cómo se resolvió una situación para un grupo social muy amplio. Y tiene una connotación distinta, pero yo creo que es muy importante también hablar a veces de los casos muy particulares que digo, yo sé que, bueno, que es difícil hablar en primera persona, pero hay un caso que a mí me ilustra muy bien de cuándo la prensa interviene y cómo cambia la vida de alguien. Yo le comentaba a Esther el otro día que platicaba con ella de este tema, de que hay periodistas que dicen, o bueno, a mí me llama mucho la atención Federico Campbell, que era un hombre que estaba en los medios, pero que a la vez muchos días estaba muy desilusionado de lo que realmente la prensa podía impactar. Y él decía que los periodistas a veces escribimos rayas en el agua. Y yo creo que no, cuando se encuentra uno casos como lo de los zapatistas o cuando puede uno ver casos muy particulares. Quizás podríamos dejar de lado los zapatistas y decir, yo les voy a contar específicamente el caso de un grupo de 2 pescadores de Michoacán, que en el año 2002 fueron encarcelados por acusados de secuestro contra funcionarios de la Profepa, porque en el lago de Pátzcuaro se decretó una veda, el gobierno federal decretó una veda unilateral de la pesca de 2 especies que son fundamentales para los pescadores que viven en la isla de Janitzio y que viven del lago. Hubo esta veda y entonces una mañana del 2 de marzo del año 2000, los funcionarios de la Profepa llegan al lago de Pátzcuaro y empiezan a romper las redes que habían colocado los pescadores, intentando hacer valer de esa manera la veda. Alguien toca las campanas en la iglesia, llama a toda la comunidad de Janitzio va al embarcadero, van al lago y detienen a estos funcionarios de la Profepa. Y ellos, la comunidad espera con los funcionarios en el lago retenidos en una lancha, a que llegue el que era el líder, el presidente de los bienes comunales, porque ellos tienen todavía una representación y una organización comunal ahí en Janitzio, que es en realidad un médico cirujano, que es de la comunidad, salió a estudiar, regresó y en ese momento lo habían elegido como dirigente. Él estaba dando su consulta cuando le dicen que bueno, que tiene que ir, había estado atendiendo un parto, me platicó, y tiene que ir y encabezar, estar ahí con los pescadores.
y ver qué ocurre y llamar a las autoridades para decirles, a ver, tenemos aquí a estos funcionarios de la Profepa, pero queremos una negociación con el gobierno, porque no nos pueden dejar sin nuestro sustento. Nosotros tenemos que pescar porque de eso vivimos, ¿no? Ese es el planteamiento de ellos. El gobierno no llega, hasta el otro día mandan ahí un funcionario de la Secretaría de Gobierno, del gobierno de Michoacán. Y entonces, en esta negociación con ellos, en principio los pescadores dicen, nosotros no queremos tener retenidos a los funcionarios de la Profepa. Nosotros lo que queremos es una negociación con el gobierno. Total, ellos dejan ir a los funcionarios, pero 4 meses después, la Profepa había presentado una denuncia por secuestro y el gobierno la ejerce y detiene al doctor, el doctor Aurelio Guzmán, y a uno de los pescadores que se llama Leocadio Asensio. Y a ellos los acusa de este secuestro de estos funcionarios. Ellos pasan 19 meses en la cárcel, fueron a todas las instancias judiciales tratando de conseguir su libertad y sin embargo ellos habían sido condenados a 20 años de cárcel. En el 2002, cuando ellos estaban todavía en la cárcel, la jornada va a cubrir el proceso electoral, nos manda 2 reporteras, Rosa Elvira Vargas y yo, a cubrir el proceso electoral en Michoacán. Estando allá, alguien de las organizaciones sociales nos comenta que están estos pescadores injustamente en la cárcel. Nosotros vamos a entrevistarlos y publicamos una entrevista con ellos, ¿no? Particularmente con el doctor Aurelio Guzmán, que era el que más platicaba, el que más detalles daba de cómo habían estado las cosas. Y nosotros, la jornada publica una contraportada con el médico tras las rejas y toda esta historia. Y a partir de eso, ya de manera personal, cuando la directora de la jornada tiene ocasión de ver al presidente Fox en alguna comida, en alguna reunión, le comenta que eso le parece una gran injusticia. Y ella empieza a darle seguimiento al tema ya a nivel, porque ya había también otros diputados de distintos partidos en Michoacán que le habían pedido a la intervención al presidente Fox para que hiciera algo por este caso, ¿no? Y finalmente el presidente Fox, uno de los primeros, su primer indulto es a ellos. Entonces, este es el caso de 2 personas que se iban a pasar el resto de 20 años de su vida en la cárcel. Y que, bueno, a partir de un movimiento social que haya ya de algunos diputados y senadores que están clamando porque los liberen, pero también de una nota periodística y de la intervención de un periódico, es que ellos salen libres. Y este evento cambia la vida de ellos, ¿no? Es un evento muy particular y yo pienso que puede ser que el periodismo, si como creen algunos, no cambia la vida de muchos, pero a mí me parece que si cambia la vida de alguien, eso ya es en sí importante para mí como periodista. Y si una nota periodística puede incidir en la vida de alguien, yo creo que muchas notas periodísticas inciden en la manera como se van resolviendo las cosas en una colectividad. Y ahí es donde a mí me parece que la prensa pues juega un papel muy importante. Yo les comento estos casos nacionales, estos casos que tenemos en México, pero también podría hablarles de varios incidentes o varios hechos que se dan a nivel internacional que también inciden en cómo se cambian las cosas. Por ejemplo, en 1979, durante la guerra en Nicaragua, durante ya el último tramo de la guerra del ejército sandinista contra Somoza en Nicaragua, el ejército somocista mata a un periodista. Y un compañero, su camarógrafo, graba la escena cuando está el preciso instante en el que el militar somocista le está disparando al periodista, lo detienen en un retén, estos militares sandinistas, estos somocistas, junto con otro grupo de personas. Y hacen a todos que se hinquen, detenidos, los tienen en el piso a todos. Y entonces, el reportero
levanta la cabeza y le dice al militar, le dice, soy periodista, le dice, y el militar sonríe y le dispara. Pero su cámara de este reportero norteamericano estaba grabando. Cuando la televisión, cuando las cadenas de televisión pasan esta imagen, el gobierno de Jimmy Carter no tiene más remedio que suspender la ayuda que le estaba dando a Somoza en Nicaragua. Porque empieza a haber una gran presión, porque le dicen, o sea, no solamente están matando nicaragüenses, que a los les podría parecer poca cosa a los gringos, ¿no? Están matando a un ciudadano de Estados Unidos y Estados Unidos le está dando armas, le está dando financiamiento a un gobierno que mata también ciudadanos norteamericanos. La presión es muy fuerte, Jimmy Carter les deja de apoyar en términos económicos, en términos de armas, y eso permite al ejército sandinista avanzar. Y finalmente, bueno, se exilia Somoza Debayle, ¿no?, que era el hijo del dictador que estuvo muchos años en Nicaragua. Y de esa manera también la publicación de una imagen en la prensa, en los medios electrónicos en ese momento, también en la televisión, influye en un proceso histórico, que en ese momento es muy importante para Nicaragua, ¿no? Pero así tenemos otra serie de casos, ¿no? Yo les podría comentar un caso también que platicaba el otro día, que ese sería más de cómo influye la prensa en su día a día, en cómo se inscribe la historia, cómo modifica el futuro. O sea, una foto en un periódico de un reportero, de un periodista asesinado, o en una pantalla de televisión, modificó el futuro de Nicaragua desde el momento en que su gobierno les deja de dar recursos a una dictadura, ¿no? Y eso permite que la guerrilla que ya viene avanzando, que ya estaba muy consolidada, finalmente logre entrar en Managua y en otras ciudades de Nicaragua y sacando a Somoza, ¿no? Pero yo les quería comentar un caso también, que es más bien de cómo la prensa interviene no en cómo se define la historia, sino en cómo se escribe la historia. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el caso por varias particularidades, pero es como una filósofa, escritora, que era Hannah Arendt, va a Tel Aviv durante el juicio Eichmann, y ella escribe una serie de artículos en New Yorker. Este juicio se da casi 15 años después de que termina la guerra. Ella va a hacer esta cobertura para la revista y le propone a la revista publicar varios artículos muy largos sobre este juicio. Ella es judía, ella había huido de Alemania durante la guerra, había conseguido llegar a Estados Unidos, para entonces ya era pues muy reconocida, era académica en varias instituciones, pero ella quiere hacerlo como periodista, quiere hacer un reporte para una revista, como es New Yorker, sobre este juicio. Y uno de los puntos más importantes, más allá de todas las narraciones que ya todo el mundo conocía por campos de concentración que se encontraron al final de la guerra, ¿no? Pero ella le da un vuelco a varios asuntos, cuando por ejemplo ella se detiene a detallar cómo es que las organizaciones judías sionistas en cada uno de estos países de Europa donde se había dado la guerra, cuál había sido la actitud que estas organizaciones habían tenido. Ella se cuestionaba mucho por qué los judíos habían ido a los campos de concentración de la manera en que fueron. O sea, ella buscaba una respuesta a esa pregunta. O sea, ¿por qué no se habían amotinado? ¿Por qué no se habían, por qué no habían peleado, no? ¿Por qué parecía que todos habían ido como corderos al matadero? A ella eso era una pregunta a la cual ella quería encontrar una respuesta. En ese proceso, ella encuentra que las organizaciones judías habían tenido un papel, pues, terrible hasta cierto punto, porque sobre todo estas como más sionistas, que siempre habían buscado
habían planteado la posibilidad de un territorio para Israel, porque ellas colaboran haciendo listas de judíos. O sea, cuando el ejército, incluso había una policía judía que va y detiene, no propiamente, sí la detiene y va y organiza y hace que la gente tenga que ir a los guetos que originalmente donde son confinados, ¿no? Entonces ella decía, ¿por qué fue tan fácil para los nazis llevar a todos los judíos y concentrarlos? Y entonces ella encuentra que estas organizaciones habían tenido un papel fundamental en la organización de la comunidad, porque tenían además sus propios periódicos, y ahí en sus propios periódicos convocaban a los judíos a que fueran, a que llevaran. O sea, una situación que a los judíos, y por supuesto a Ben Gurión, no le gustó nada en ese momento cuando Hannah Arendt lo escribe. En Estados Unidos se da una reacción muy adversa para ella después de escribir esto, bueno, por el poder económico que ellos tienen en muchos países y sobre todo en la economía norteamericana. Le exigen a la universidad donde ella daba clases que la corran, ¿no? que la cesen. Y muchos amigos de ella están muy molestos por esto. Pero sin embargo, el hecho de que alguien como ella se atreviera a escribir, y a escribir seriamente, porque ella era una filósofa muy seria, escribió, ustedes lo saben, una gran cantidad de obras sobre los estados totalitarios. Bueno, ella también cuando va al juicio de Eichmann, ella lo que quiere ver es, escribe, ¿qué pasa con el mal? ¿Cómo es que una sociedad mata de esa manera a tanta gente? ¿Y cómo es que se dan todos estos elementos para que alguien pueda asesinar a tanta gente? Porque no es solamente Hitler, es toda su estructura. Y ella, bueno, es cuando escribe toda esta obra sobre los estados totalitarios, ¿no? Pero aquí en la parte periodística que a nosotros nos convoca, ella pone sobre la mesa, en un medio de comunicación tan importante como New Yorker, un elemento que hasta entonces no se había tratado a fondo y que había sido manejado como muy underground por algunos periodistas en otros países después de la guerra, pero que realmente no había habido una focalización, y ella saca a la luz un tema, un asunto que todavía hasta hoy no se ha analizado, porque es muy doloroso para los mismos judíos decir que hubo organizaciones judías que de alguna manera colaboraron con los nazis para este proceso de organización. No colaboraron no en el exterminio, ellos no los mataron, no, pero colaboraron organizando a la gente, diciendo dónde estaban, llevándolos a los guetos, y al final, pues sí, también apareció ahí que algunos líderes, sabían ya que estaban en esta solución final, ¿no?, entre comillas, contra los judíos, y entonces para liberar, o a cambio de liberar a familiares, entregaban listas, ¿no?, de judíos a los cuales se les podía hacer, porque además primero se les hacía que renunciaran a la nacionalidad para poder el Estado confiscar sus bienes, o sea, una serie de cosas que a mí me llamó la atención también sobre lo importante que fue este caso internacional. Pero les digo, bueno, como ese, podríamos tener otro donde la prensa incide, bueno, por ejemplo, pues en el Watergate, ¿no?, como Nixon cae después de que dos periodistas, hacen un gran reportaje y una investigación, claro, a partir también de personas que les dan datos desde dentro de las instituciones de seguridad norteamericanas, sobre cómo el presidente estaba usando su poder como presidente para colocar micrófonos, ¿no?, en la sede del partido del contrincante, ¿no?, para escuchar cuáles eran todas sus estrategias, ¿no? Y entonces, bueno, ahí viene la caída de Richard Nixon a partir de una información, y eso cambia, o sea, lo que hacemos todos los días
tiene una incidencia muy fuerte, creo, ha tenido una incidencia muy fuerte en esta etapa. Yo creo que en este momento vamos a empezar también a replantearnos, por ejemplo, qué papel están jugando las redes sociales, ya ese es otro momento, ¿no? Pero en principio tuvimos, en estos años de los que hemos hablado, tuvimos a la prensa escrita básicamente y a la televisión. No sé, Esther, si quisieran ustedes empezar con algunas preguntas. Bueno. ¿Me escuchas, Esther? Yo no te escucho. Bueno. Es que no tengo, no tengo micrófono, pero sí, no tengo audífonos, pero te escucho. ¿Me escuchas? No, yo te escucho perfectamente. Ah, ya ahora yo no te escuchaba, pero ya te escucho, ¿Ya? sí. ¿Ya me escuchas? Sí. A ver, un poco para no aburrirlos, quisiera escucharlos a ustedes si tienen alguna pregunta. Mira, Mireia, lo primero de todo, agradecerte ahí toda tu participación, tu tiempo, el sábado que es tu día de descanso además, y que lo hagas de esta forma así tan altruista. A mí me da mucho gusto porque me parecía así como fundamental tener así como la voz de una periodista y con tanta experiencia, una dilatada experiencia y una formación también tan vasta. Y quería agradecértelo, ¿no? Aquí delante de todos los alumnos, ¿no? Me gustaría también que ellos se presentaran para que los conocieras un poquito, ¿no? Y que te contaran un poco sus inquietudes. La verdad es que me da mucho gusto ahí la intervención que has hecho porque yo les he pintado un panorama muy sombrío de los medios de comunicación. Muy sombrío me refiero en cuanto a qué intereses responden en general los medios de comunicación, ¿no? Y cómo al final los intereses de los accionistas, de los dueños de los medios, los intereses de la publicidad, una legislación que responde también a unas ventajas para unos, la sobresaturación de información, las rutinas informativas, cómo parece que todo está abocado a que al final la ciudadanía esté desinformada, ¿no? Creo que les he pintado un panorama tan sombrío que ya como que ya estaban ayer preguntándome, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos, no? Entonces como que le voy a pasar el micrófono para que te vayan formulando preguntas, porque me las formulaban ayer a mí, por ejemplo, no, y hoy también, y a lo mejor eran preguntas que yo creo que tú puedes contestar mejor incluso. Pero pues muchas gracias, Mireia, ¿eh? No, pues nada, a ver, empezamos entonces. Podemos empezar con las preguntas. Muchas gracias a ti, Esther, por haberme invitado y a todos, bueno, por esta charla también. Buenas tardes, Mireia, mucho gusto. Mi nombre es David, de Torreón, y bueno, pues todos somos alumnos de la maestría en Historia de la Sociedad Contemporánea. Aunque no lo abordaste un poco, o quizá de manera periférica, el tema de las redes sociales. Tú decías que en los fenómenos políticos y sociales no solo es un factor el que será el elemento crucial de cambio, sino que en la sociedad, en los entramados complejos que formamos, no puede ser un solo factor el que nos resuelva la situación. Hemos hecho algunos comentarios, algunas críticas a las nuevas redes sociales, diciendo que pues nos convierte en activistas de retweet, ¿verdad? Le damos clic y listo. No, ya estamos participando en una transformación de cambio. Decimos, no, pues eso no puede ser una transformación, no puede ser un cambio social. Pero creo yo, y mi pregunta es, ¿no le estamos exigiendo a las redes sociales como un caudillismo digital, ¿verdad? Que solo de ese sector, de ese factor, nos provoque una transformación, un cambio social, que eso nos libere de todos nuestros conflictos sociales. Y claro, como no van a dar respuesta nunca de esa manera, pues entonces los juzgamos como inservibles o les ponemos una etiqueta peyorativa. Esa sería una pregunta. Mira, yo lo que te diría es, yo creo que todavía los usuarios de las redes sociales van a moverse hacia otro momento. Este ha sido como un primer momento donde es como el viejo chiste de Kino, cuando tú dices que somos una sociedad de retweet, sí, porque como Susanita, ¿no? Bueno, ahora digamos qué barbaridad y vamos a seguir jugando, decía Susanita, ¿no? O sea, ya leía la nota del periódico y esa era su salida.
yo creo que va a haber, yo esperaría un segundo momento, porque efectivamente la gente, hay una sensación de que participa cuando le da el retweet, ¿no? Y en el fondo no está haciendo nada, ¿no? La sociedad parece que no se está manifestando, ¿no? Porque es un evento, un elemento muy simple. Y hay una discusión, yo también la he escuchado en otros ámbitos, donde realmente qué papel están jugando estas redes sociales. Pero yo creo que todavía es muy pronto para tener una lectura de lo que está pasando. Pero sí creo que las redes sociales, aunque sea de retweet, están en este momento expresando lo que puede expresar una encuesta también, ¿no? Un momento, están siendo un termómetro social. Y yo creo que los políticos también, o sea, yo como ciudadano no salgo a la calle, le doy un retweet a algo que me molesta y ya. Pero yo creo que los políticos y quienes toman decisiones sí están leyendo qué es lo que la gente está diciendo en esas redes sociales. Y lo están leyendo para bien y para mal, ¿no? O sea, lo están leyendo para tomar decisiones anticipadas, ¿no? Anticipándose a una serie de hechos y están tomando también cuestiones, haciendo cosas reactivas. O sea, ya cuando en las redes sociales hay una situación sobre un tema, ¿no? Ellos actúan en consecuencia, ¿no? Pero la verdad es que sí, las redes sociales son anónimas, hacen sentir a la gente que participa y en el fondo creo que a veces no estamos participando en nada cuando estamos solamente ahí en las redes sociales, perdiendo el tiempo, acordándonos, haciendo de algo, porque además las redes sociales en México, por ejemplo, ¿cuánta gente está en ellas, ¿no? O sea, sí es un sector muy pequeño de la población la que participa de este mundo. Es también como es un submundo aquí, ¿no? Como antes era el submundo de los que leen periódicos, ¿no? Ese fue el gran poder de la televisión, ¿no? Que se metió a todas las casas, ¿no? Era ahí, y sin embargo, en el caso de los periódicos, aunque se lean masivamente, somos un club de lectores de periódicos. Y en este momento somos un club de redes sociales, porque ¿quién tiene acceso a las redes sociales? Entonces yo te diría, un poco respondiendo a tu pregunta, es que son dos cosas. Uno, yo creo que vamos a esperar a ver cómo evoluciona esto de las redes sociales, que es realmente muy nuevo, y vamos a ver qué tanto crece en México, porque todavía son sectores muy, muy, muy pequeños los que están en ellas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, y si ustedes van viendo cuáles son los temas que llaman la atención en las redes sociales, pues muchas veces nosotros podemos ver que son como pues muchas frivolidades y que la gente las redes sociales pasan a ser como un entretenimiento, y efectivamente yo creo que en este momento no están siendo un instrumento de cambio. Eso sería. Mireya, muchas gracias por tu participación. Yo tengo una gran inquietud porque ayer o antier leí el periódico local y dice que Humberto Moreira le está haciendo campaña para regresar. ¿Hasta dónde puede llegar el cinismo de una persona que se llevó 34,000 millones de pesos y que le den cabida en el periódico y que los medios puedan ser cooptados o ser pagados para que este personaje pueda regresar? Y nosotros como estudiantes de universidad o como ciudadanos de la calle, ¿qué podemos hacer? Porque es como una invasión a toda la lógica y a todos los derechos ciudadanos y a todo lo que nos ha pasado a los coahuilenses. Pues mira, yo creo que ustedes, cada quien hace un poco lo que hace, pero ustedes desde ese ámbito donde están, yo creo que ustedes ya en este momento, cuando están reflexionando sobre una situación, por ejemplo, dices, a ver, ¿por qué un político que se llevó, según tus palabras y según tal cantidad de dinero, que hizo una deuda muy grande para el Estado, que no hay una explicación lógica de a dónde fue a dar tanto dinero, ¿no? Bueno, lo estamos viendo ahí en las demandas penales y en que sí, cómo se repartió y todo, ¿no? Pero
Yo lo que creo que lo que ustedes pueden hacer primero como académicos y como estudiosos, pues es llamar a la reflexión y platicarlo y pensarlo, y con la gente con la que ustedes interactúan. Yo no sé qué papel tienen ustedes específicamente, qué papel quisieran jugar como estudiantes y también, no sé, como con este mundo académico. Pero yo no lo sé, pero les voy a platicar un poco cuál es la lógica de la prensa en estos casos. O sea, en este momento yo supongo que ellos están pagando en los periódicos una inserción o inserciones o gacetillas para este retorno. Y en esa parte, los periódicos son empresas, los periódicos viven de la publicidad. Yo creo que el periódico tiene que publicarlo porque el señor lo está pagando. Digo, no sé, a ver, él es un ciudadano, ahí habría que ver de dónde está sacando recursos para pagar, pero es una situación compleja. Yo lo que creo es que el periódico tiene que publicarlo, y en el periódico ustedes, los ciudadanos, los articulistas, los académicos, tiene que ir y preguntarle al señor qué pasa y cuestionarlo también en los medios. Salir en los medios a cuestionar. Yo creo que eso es yo sí tengo un periódico, en este caso específico, bueno, le publico al señor lo que está haciendo, pero entonces publico también a los ciudadanos que están teniendo una situación crítica o que se están preguntando qué pasa. Pero te voy a decir una cosa, o sea, en este país hay procesos electorales. Yo por eso creo que lo importante antes que nada es la reflexión, porque seguramente si él está reapareciendo, bueno, será para tener alguna presencia pública, alguna presencia política, y esa solamente la va a conseguir en las urnas. Entonces, ahí habría que ver y habría que hacer un debate, y después de un debate, este hombre tendría que ir a las urnas, y ahí tendríamos, sería el único parámetro que tenemos para saber si la sociedad coahuilense, cómo calibró lo que este hombre hizo, ¿no? Porque en una de esas, la gente va y vota por él, ¿eh? A unos les puede dar mucho coraje, pero, híjole, es bien complicado. Lo que yo sí creo es que nosotros no podemos dejar de pensar y de hacer y de seguir con ese ejercicio. Mira, en la jornada ha habido una discusión, un debate interno muy fuerte a partir de cómo esta sociedad cada día es más de imagen y menos de palabras, ¿no? No hay texto, o sea, la gente quiere leer textos cortos y quiere ver imágenes muy rápido. Vivimos en un momento de la comunicación y en un momento del desarrollo social en el que todo tiene que ser muy rápido, ¿no? O sea, todo un asunto tras otro, somos muy visuales, queremos, no sé, es una dinámica social terrible en la que cuesta mucho sentarse a leer un texto amplio, a reflexionar ampliamente, y es algo que estamos dejando de hacer. Entonces, a mí en el periódico muchas veces dicen, ¿por qué no publicamos más imágenes y textos más pequeños? Y después resulta que la sociedad es compleja, y lo complejo solamente se puede explicar en textos amplios y complejos, ¿no? Entonces, si nosotros también nos sumamos a esta dinámica de que todo hay que hacerlo de imágenes y capsulitas, y vamos haciendo frases muy cortas, y en esas frases muy cortas lo que estamos haciendo es un reduccionismo estamos tratando de comprimir la realidad de tal manera que la estamos fracturando a que al final es muy difícil entender las cosas complejas si tú solamente quieres leer frases cortas. Entonces, yo lo que te puedo decir es que para los medios es muy difícil, porque los jóvenes hoy día están muy acostumbrados a los textos cortos, a la imagen, y ustedes lo ven cada día, los textos más grandes en los periódicos, la misma dinámica ha obligado a hacerlos más pequeños, ¿no? Entonces yo lo que pediría es que ustedes no dejen de convocar a toda la gente que puedan, a sus alumnos si dan clases, a todos, a no dejar de pensar, a no dejar de reflexionar, y a no dejar de leer esta realidad que es compleja, ¿no? O sea, porque la televisión va a volver toda una cápsula si el señor es candidato, y lo va a poner ahí bailando, contando chistes, no sé, ¿no?
y puede llegar a un grupo muy amplio de gente y de población que solamente consume eso, ¿no? Entonces siempre es una batalla pues, muy desigual, es una batalla contra una gran ignorancia que hay en el país, contra una gran apatía, contra un deseo de que todo sea muy rápido, de no detenernos en las cosas. Es como una dinámica de esta vida moderna, de que todo va corriendo, 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 y no nos detenemos un momento a pensar y a reflexionar las cosas, ¿no? Sino que creo que la dinámica misma de la sociedad de hoy no nos permite muchas veces sentarnos a reflexionar, y por eso la gente en la ignorancia, en la irreflexión, pues sigue votando por gente así, ¿no? Eso te podría comentar. Gracias, Mireya. Hola Mireya, mi nombre es Jennifer y mi pregunta es la siguiente. ¿Hacia dónde crees tú que va el periodismo en este panorama o en esta época de las redes sociales, de la tecnología, del internet, de YouTube, de Twitter? ¿O se tiene que unir a esta nueva forma de informar con textos cortos, con imágenes? ¿O va a tener que luchar contra esto para sobrevivir a su verdadera vocación? ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que la prensa va a tener que hacer las dos cosas, va a tener que adaptarse también, ¿no? Porque la prensa no puede decir, bueno, ya, si no me siguen leyendo como cuando me escribían en piedra, ya se acaba. No, pero yo sí creo que la prensa tiene que hacer un ejercicio de adaptación muy fuerte, ¿no? Por un lado, tiene que dar estos textos cortos, tiene que dar estas fotos, tiene que seguir en esta dinámica diaria de que la información solamente es un producto de consumo, ¿no? O sea, yo vengo y entro a las redes y consumo información, pero la verdad es que buena parte de lo que hay en las redes no es información, sino es publicidad. Hay una gran cantidad de información que lo único que hace es desinformar. Yo lo que creo que los periódicos, el periodismo tiene que tiene que migrar a otras plataformas, pero también tiene que hacer un esfuerzo por concientizar de dos cosas, me parece a mí. Uno, que la buena información cuesta, porque hoy en día la gente no quiere pagar por la información, porque hay tantos periódicos y grandes, el New York Times, el Washington Post, todos, algunos acaban de cambiar de dueños, ¿no? Porque quebraron. Quebraron en el de las grandes investigaciones que se hacían, que son muy caras. Yo creo que no hemos sabido, precisamente las redes y la internet, ha hecho que la gente crea que todo es gratuito, ¿no? Porque originalmente en las redes se maneja mucha información así, de manera gratuita, y está bien. Pero la verdad es que hacer investigación periodística de fondo cuesta y cuesta caro. Hay que dedicar muchos recursos, hay que dedicar personal, días de trabajo. Entonces no es algo que gratuitamente yo pueda ir y hacer una investigación de fondo y exponerla en las redes sociales. Alguien me tiene que financiar, ¿no? He ahí la importancia de las empresas periodísticas. Si mi trabajo es hacer periodismo e investigar, yo necesito recursos para financiar esas investigaciones, ¿no? Porque mis reporteros, mis redactores y mi plantilla de personal vive de este negocio que es también el periodismo, pero el periodismo con una responsabilidad social, con la idea de que aunque tiene que ser una empresa que tiene que sobrevivir económicamente, cumple una función social, ¿no? Y entonces es ahí donde entran en juego otras cosas. O sea, yo lo que creo es que los periódicos tenemos que seguir haciendo investigación periodística, tenemos que dedicarle recursos, dinero, pero también tenemos que ser conciencia de la población que compra periódicos, que consume información y que quiere que los medios le sigan dando información de calidad y no publicidad, no gacetillas, no artículos pagados por quien los escribe. La población y la sociedad se tiene que concientizar de que eso cuesta también. Yo creo que ahí los medios
no hemos sabido decirle a la población esto, que no le podemos regalar todo. Eso es lo que yo lo quiero pedir. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Erasmo Bernadac y yo quisiera mencionar un hecho local muy singular que se está dando en la opinión pública respecto a algunos dirigentes de municipales. Bueno, no debería decir esto aquí, pero lo voy a compartir, ¿no? En las últimas semanas se ha dado un movimiento de creativos, artistas, músicos, con la consigna de relevar, de quitar de sus funciones a nuestra actual directora de Cultura, Renata Chapa, impuesta por nuestro presidente municipal, Riquelme. Entonces, bueno, la situación en algunos de los debates a los cuales yo decidí no ir por intereses propios y mezquinos de mi parte hacia la maestría, con la relación de esta señora y ciertas personalidades, ¿no? Que son amigos míos, entonces sí me ponen en un predicamento este tipo de movimiento, pero he estado muy al pendiente de lo que sucede ahí y lo que se ha dado en la Junta. Pero aquí hay en cuanto a los medios, a la opinión pública de cómo se organiza este grupo entre escritores, poetas, músicos. Ya lo había visto de alguna manera con ciertas propuestas e iniciativas para relegar a esta señora, pero ahí había una opinión que me pareció muy interesante de un arquitecto que él opinaba. Se hicieron unas cartas para removerla, con justificaciones, ¿no? Como dice, el manejo del discurso, que es muy importante. Pero estas cartas pues tenían que pasar por la firma de muchas personas y luego a las personas para que las leyeran y que llegaran al gobernador, ¿no? Es una cuestión burocrática muy larga. Entonces este arquitecto mencionaba sobre manejar los medios de comunicación, o sea, un bombardeo masivo de parte con reporteros de personas claves en diferentes medios, donde relacionar pues todas los errores de esta señora, donde demuestre pues su total ignorancia sobre la cultura, y claro que siempre una mención relacionada de la señora Renata Chapa hizo esto, demostró que no tiene conocimiento de cultura, ella que fue delegada por nuestro presidente. Entonces ese bombardeo, él comentaba que tendría mucho más efecto, que hasta el mismo Riquelme, al cabo de 2 o 3 meses, posiblemente él mismo la cambiara, ¿no? Para lo cual nuestro grupo de amigos especialistas en la rebeldía social lo descartó totalmente. Entonces a mí me pareció muy curioso el hecho de que ellos se fueran más por el debraye del discurso, y yo pregunté si tenían un plan alterno, que bueno, la quitan y luego ¿qué sigue? ¿A quién van a poner o qué? Entonces ninguno supo contestar a eso, ¿no? Sobre una planificación. Pero lo cual a mí me pareció, yo sí me pareció interesante esta postura hacia los medios. Como él lo vio como un poder mediático mucho más amplio y más preciso de lograr el objetivo, ¿no? Y ya las cosas pues iban posiblemente cayendo como piezas de dominó. Entonces, me pareció muy inteligente, pero también en cuanto a la opinión pública, bueno, mi pregunta es este tipo de organizaciones en las cuales he estado, ¿cuál sería la táctica hacia los medios, de revalorarlos, o cómo tendríamos que organizarnos para poder exigir algo, proponer y que el gobierno nos diera pues esa atención, ¿no, real, más que una...
Bueno, yo creo que así cerraría. A ver, te comento, ahí yo lo que creo es que ya no es ya no es tanto, yo no te lo podría decir qué hacer a una organización social como periodista, pero bueno, si estuviera en el otro lado, lo que te puedo comentar es que pues las organizaciones sociales tienen que saber cómo usar los medios. O sea, si ustedes son un grupo de personas que tienen un objetivo, lo primero es saber que los medios están ahí, que pueden recurrir a ellos y que podrían hacerlo, pero para empezar, como tú dices, si ni siquiera supieron, si lo único que querían era quitar a un funcionario y después no sabían a quién querían, o sea, en realidad no sabían qué querían, entonces es muy complicado hacer algo cuando uno no sabe qué quiere, ¿no? Digo, para empezar, me parece a mí, o sea, solo quería quitar a la señora y ya. Bueno, pues si solamente el objetivo era quitarla, sí, le pudieron haber hecho una campaña en medios y la quitan, ¿no? Pero yo creo que eso es, no sé, me parece como ya algo sí del manejo un mal manejo de lo que quieren hacer, ¿no? Y del uso de los medios, que ahí los medios no, yo desde los medios te puedo decir que en el caso de la jornada, cuando vemos que alguien está en una campaña, pues salvo que la pague, nosotros no hacemos campañas como medio contra nadie, ¿no? No hacemos en específico en contra de nadie, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando lo de los zapatistas, ahí quién sabe si hacíamos campaña a favor, ¿no? Pero nunca en contra, como campaña, como tal, ¿no? Porque tanto que a la jornada nos llegaron a decir el Ocosingo News, y se burlaban de nosotros porque publicamos todo lo de los zapatistas, ¿no? Entonces decían, ya no era jornada, ahí está el Ocosingo News, ¿no? De broma a todo el mundo, ¿no? Pero mira, a nosotros no nos importaba porque teníamos claro y sabíamos qué era lo que estábamos haciendo y sobre todo qué es lo que queríamos hacer. Queríamos difundir un movimiento social, indígena, de características muy particulares, ¿no? En un momento específico del país, de tal manera que nosotros le dedicábamos muchísimas páginas al tema zapatista sin que fuera una campaña nuestra, simplemente creíamos que la importancia de ese movimiento, por el impacto que tenía en la conciencia del resto de la población en México, no solamente, porque mucha gente decía, ¿por qué publican eso si eso no lo pueden leer todos los indios de este país? Ese era el término que la gente, la manera como nos decían, ¿no? Las cosas. Nosotros decíamos, no, porque más allá de lo que sea, su origen es indígena y a nosotros lo que nos interesa es el impacto que un movimiento de esta naturaleza, lo que ellos dicen, el impacto que puede tener en el resto de la sociedad. Pero te digo, ahí es, pues cada quien sabe cómo utiliza los medios, pero salvo que la pagues o que tenga ese medio un interés específico, nadie te va a hacer una campaña gratuita para quitar a nadie, ni al policía de la esquina o no sé, es lo que yo te podría comentar. Muchas gracias. Muchas gracias por esta valiosa participación que además nos resulta, bueno, a mí en lo particular muy interesante porque no siempre tenemos acceso a gente que trabaje pues en los medios de esta relevancia como por ejemplo La Jornada y bueno, pues para mí es un momento emocionante. Bueno, quiero aprovechar para preguntar una duda que ya traía pero se me ha enfatizado ahora con esta materia. Veo que los medios críticos están en un momento pues definitorio quizá, porque como comentabas es costoso hacer periodismo de fondo, investigaciones y demás, y la gente con esta idea de que debe ser gratuito como hasta en un artículo de Sabater que leímos entre las lecturas de la materia, que decía Sabater que la gente tiene la idea de que todo tiene que ser gratis, y dice, bueno, la música se puede bajar, las películas se pueden bajar, los libros se pueden bajar, pero si los Rolex y los Aston Martin se pudieran bajar, todo el mundo querría un Rolex y un Aston Martin, ¿verdad? Pero los Rolex y los Aston Martin no se pueden bajar y hay que pagarle a alguien para que los haga. O sea, son de calidad, son costosos y le tienes que pagar a alguien para tener uno. En cambio, el problema de los libros, la música, las películas, el periodismo es que la gente lo quiere gratis. Entonces, ante este problema, yo siento que está en un momento crítico. Si te has preguntado probablemente, sí, ¿qué puede pasar? O sea, mi temor es que los medios críticos se vayan a morir de hambre o vayan a hipotecar
a veces vivimos hipotecando la casa para pagar necesidades básicas. Entonces, que se vayan a hipotecar los medios, o han sentido miedo, han sentido ustedes, bueno, ¿qué vamos a hacer? La publicidad es clave, la gente quiere el periódico gratis, entonces, ¿se han preguntado, han sentido temor, miedo, decir, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dejarnos de ser críticos? ¿O cómo nos vamos a llegar recursos o a sobrevivir en un medio tan mercantilizado y tan prostituido? O sea, estamos en riesgo. La verdad es que sí hay una gran crisis en los medios, ¿eh? O sea, sí hay una gran crisis en los medios, sí nos estamos planteando cómo vamos a dar el brinco en este momento a las nuevas plataformas, pero a las nuevas plataformas un poco, mira, los textos bien escritos y la prensa bien hecha, yo espero, yo confío, todavía creo en eso, siempre va a tener del otro lado un interlocutor, va a tener del otro lado alguien que lo está escuchando, que lo está leyendo, ¿no? Eso no me cabe duda. Y a lo largo de la historia, pues la prensa siempre se ha visto en este juego de presiones, ¿no? O sea, ¿qué es la libertad de expresión? Nosotros a veces platicábamos entre colegas, y pues la libertad de expresión es un margen de movimiento, ¿no? Es algo tan inasible porque tú tienes que gestionar todos los días, tienes que gestionar convenios de publicidad para vivir, para pagar a los trabajadores de tu periódico, para hacer las investigaciones, para todo. Pero en esa negociación, en tus convenios, en todo, tú siempre tienes también que tener muy claro, y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer en la jornada, que decimos, bueno, nosotros vendemos líneas Ágata, no vendemos conciencia, ¿no? O sea, no vendemos línea editorial. Lo que le estamos vendiendo a alguien cuando le vendemos un espacio en el periódico es que le estamos vendiendo ya un 5x4, un cuarto de plana, una plana completa si quieres, pero no te estoy vendiendo a partir de eso mi línea editorial. No, el momento es muy complicado, sí te lo voy a decir, te lo comento. Bueno, por ejemplo, El País también, que es un periódico en España, una gran empresa muy fuerte, con muchas cosas interesantes también, con muchos cuestionamientos, como todos los periódicos, todos los medios podemos tenerlos, ¿no? De nuestros lectores, de afuera hacia adentro, ¿no? Pero creo que vamos a encontrar, en esta caída, vamos a encontrar un punto, una base, vamos a tocar fondo. Y yo creo que en algún momento se va a equilibrar este mercado del papel, lo digo yo específicamente de los periódicos, y yo creo que cada vez la gente va a estar más dispuesta a perder menos su tiempo en Internet, leyendo todo tipo de cosas, y va a empezar a ser más selectiva, porque ese es el asunto, ¿no? O sea, tú abres y buscas y preguntas algo al señor Google y te salen una cantidad de cosas ahí inimaginables, ¿no? Yo creo que también es un ejercicio en el que todos vamos a aprender a seleccionar el material, ¿no? A ir delimitando, y yo creo que los medios el periodismo va a seguirse haciendo, lo único que vamos a tener que hacer es ir cambiando de plataforma, ¿no? Si hoy día nuestra plataforma es un periódico impreso, pues yo no sé si el día de mañana o en muy poco tiempo, no creo que sí va a haber siempre un lector de periódico, como hay un lector de libros, aunque haya tabletas y todas estas cosas, y mucha gente crea que los libros iban a acabar cuando salió la televisión o el cine, cuando empezaron los videos o este tipo de cosas. O sea, nosotros tenemos que seguir generando contenidos, y lo que hace al medio son los contenidos. Si los contenidos son interesantes, nos van a seguir leyendo, nos van a seguir buscando, independientemente de que estemos en una plataforma, en un periódico, que estemos en el Twitter, que estemos en Internet, ¿no? Creo que es un proceso de transición, que quizá muchos se van a quedar, va a haber como muchas bajas en este proceso, va a haber también un proceso de depuración, pero al final creo que sí va a sobrevivir un grupo de periódicos, ¿no? Que hay un sector de la población que sigue queriendo tener un papel en sus manos y viendo una foto impresa, no solamente viendo en una pantalla de la computadora, ¿no? Pero
pero sí es complicado, todavía no, es un proceso de transición, es lo que te podría decir, y todavía estamos por ver qué va a pasar también con esto, porque yo veo hoy incluso a los niños que ya ni siquiera ven televisión. Bueno, yo tengo un varón de 14 años que él ya desechó la televisión de su cuarto y solamente tiene su computadora, porque él en su computadora ve todo lo que él quiere ver hoy día. Ve series a la hora que quiere, ve noticias en otros formatos de noticias. Me platicaba de un caso de una chica que lee noticias nada más ahí. Ella todos los días se graba un corto con las noticias que a ella le interesan y las comenta y lo sube a YouTube y tiene un montón de gente que la ve, ¿no? Y esa es esta otra dinámica. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo nosotros los periódicos nos vamos a insertar en eso? Estamos batallando mucho, ¿no? Pero creo que sí lo vamos a lograr. Creo que vamos a seguir llevando buena información y nuestro reto es cómo llevamos buenos contenidos, cómo generamos buenos contenidos y cómo los llevamos a las distintas plataformas que hoy en día la gente está usando. Eso te podría contar. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Rojas. La pregunta va enfocada a conocer un poco tu experiencia sobre los altos índices de homicidios en contra de periodistas en México y ¿qué sabes tú de ese fenómeno que sucede en el país? Y si de alguna manera has tenido alguna amenaza, vivido tú este ambiente de violencia en contra de los periodistas en México, y particularmente la jornada, ¿no? ¿Cómo enfrenta esta problemática nacional que tiene mucho, que hace mucho daño, ¿no?, a nuestra democracia? Pues mira, yo lo que te podría comentar es efectivamente que es una época muy crítica y muy difícil para los periodistas, sobre todo porque las muertes de los periodistas han estado ligadas a revelaciones, a notas que tienen que ver, información periodística, que tienen que ver con el crimen organizado, ¿no? Pero bueno, los periodistas estamos expuestos ahora, como está expuesto una gran cantidad de la población. Nosotros somos visibles porque somos periodistas, pero te quiero decir que es como, a mí me llamó mucho la atención el caso de un senador que el otro día hace un escándalo porque lo persiguieron en su camioneta y tiene todo el derecho a hacer un escándalo, porque la mañana que iba al aeropuerto, un senador panista de Tamaulipas, la mañana, hace unos días que iba al aeropuerto, lo persiguen y le quieren quitar su camioneta o no sé qué le quieren hacer. Pero total, él finalmente alcanza a llegar al aeropuerto, se sube al avión, llega al DF y desde la Cámara de Diputados de Senadores, esa gran caja de resonancia, platica de su caso. Lo que no dice el senador, lo que no sé si antes ha dicho, ha hecho una reflexión sobre la situación que viven todos los ciudadanos hoy día en Tamaulipas, ¿no? O sea, a mí eso también me llama la atención, pero quiero comentar lo que tú me dices de los periodistas específicamente. Este ejemplo te lo vi para decirte que estamos viviendo en un contexto donde no solo los periodistas, sino todos los ciudadanos estamos más expuestos que nunca a la violencia y al crimen. ¿No? Todos. Si tú vas circulando tú eres un ciudadano de a pie y vas circulando, no eres un periodista, no eres un político, vas circulando por la calle y te quedas en medio de una balacera, ya estás siendo víctima de la violencia, ¿no? Si tú eres un empresario y te están extorsionando para que puedas mantener tu negocio abierto, estás ahí siendo víctima de esa violencia. Y en ese contexto los periodistas pues hemos sido víctimas de ello. Yo creo que el caso el más terrible que tenemos es el de Veracruz, donde en un año asesinaron a 8 periodistas, ¿no? Y bueno, la violencia, el tema es recurrente en estos días. Yo estuve hace como 2 semanas, ahora que se dieron las balaceras en Tampico, en el sur de Tamaulipas, y ahí hay varios periódicos, un periódico que se llama La Razón, Milenio y El Sol de Tampico. Las balaceras habían empezado el sábado, era lunes en la tarde, y el lunes los periódicos no habían publicado una sola nota sobre ese. Bueno, ya se fue el compañero, pero bueno, de los que están ahí con la pregunta, que siguen el hilo del asunto.
los periódicos no publicaron una sola línea en Tamaulipas de qué estaba ocurriendo en Tampico, no publicaron una sola línea de lo que estaba ocurriendo ahí, y ya era un día en el cual ellos llevaban 19 muertos de los últimos días de las ejecuciones de las balaceras. Una línea no había en los periódicos. Y yo les preguntaba a los compañeros, ¿por qué no la hay? Y ellos me dicen, mire, ya, porque si nosotros publicamos algo, como es un pleito entre narcos, si nosotros publicamos algo, nos metemos en ese pleito, pero yo les decía, no, o sea, si nosotros publicamos algo, informamos que aquí la gente, o sea, a mí no me interesa quién domina esta plaza, o cuando menos periodísticamente, o como al ciudadano al que yo le informo, lo que quiere saber es, ¿qué está pasando con esta violencia y por qué y qué está haciendo su autoridad, ¿no? Y nosotros no le estamos diciendo nada, estamos guardando silencio. Y ellos me decían, es que la hemos pasado muy mal. Ustedes en el DF me decían, no ven lo que está ocurriendo en los estados. Bueno, les quiero decir que yo sí, porque como coordino a los corresponsales he tenido que vivir muy de cerca el conflicto de algunos de ellos. Pero aquí pues estamos viviendo una situación muy complicada los periódicos, porque me comentaban ahí en Tampico, no solamente ha habido también periodistas asesinados, sino que les van, bueno, ustedes lo saben allá en Coahuila, ¿no? Les tiran bombas en los periódicos, estas granadas, perdón, en el caso de Tamaulipas me decían que llegan a las puertas de los periódicos y llaman y piden que o sale el reportero que están buscando, que escribió una nota que les disgusta, para que hablen con él afuera del periódico, o que le van a quemar el periódico, ¿no? O les van a lanzar algo. Y entonces el reportero tiene que salir. Se ha dado caso de dueños de periódicos que le piden a los reporteros que salgan para que no le hagan nada a las oficinas del periódico. Y el reportero tiene que salir y lo mínimo que le pasa es que lo cachetean o que lo golpean, ¿no? Que por qué escribió esto y después si escribió una cosa, pues ahora quiero que escribas esta. Entonces ellos dicen, mejor guardamos silencio y no escribimos una sola línea para no después tener que escribir comunicados de los narcos o tener que escribir la opinión de los narcos. Pero entonces lo que yo me pregunto es, ¿cuál es el incentivo para que ese día un ciudadano que se quiere informar salga y compre tu periódico, ¿no? La verdad es que se están matando periodistas en México de la manera en que se están matando, pues nada más por la sencilla razón de que se pueden, por la impunidad que hay, así como están matando defensores de derechos humanos, así como están matando ciudadanos en las calles. O sea, somos todos parte de una misma situación donde lo que se hace, los periodistas se hacen muy visibles por eso, porque estamos en los medios, porque somos hasta cierto punto públicos, tenemos una vida pública, ¿no? Participamos de ella, y en ese sentido se puede contar, pero ¿cuántos ciudadanos hay asesinados en estos años? Entonces, los medios no han tenido una reacción en masa, me parece a mí, colectiva, conjunta, para responder a esta situación. Cada quien ha respondido de manera aislada y de distintas maneras. A mí me platican de compañeros que si su medio se entera que los amenazan de muerte, pues corren, ¿no? Que recibieron una amenaza, entonces automáticamente el periódico hace todo para sacarlo, porque lo que no quiere es tener un conflicto ahí, ¿no? En casa, o sea, no quiere que se le baja algo al reportero, que después le digan, bueno, y que él tenga que estar exigiendo que se esclarezca la agresión, el asesinato. O sea, es una situación muy complicada, y la verdad es que no ha sido la mejor reacción de los dueños de los medios hacia los periodistas. Entonces, por eso es muy difícil hoy día que algunos periodistas se sientan también, dicen, ¿con qué cara yo, con qué compromiso voy? Voy con el compromiso de que soy reportero a informar, pero ¿con qué compromiso, con qué respaldo estoy en la calle, ¿no? Haciendo mi trabajo, si el director del medio no me va a respaldar si me agreden, ¿no? O he escuchado casos de directores de comunicación social que su estrategia en esta situación del asesinato de periodistas ha sido reunirse con los dueños de los medios y decirle, si tú tienes un reportero al que amenazan por escribir algo, es porque tiene que ver con eso.
Entonces, ¿por qué anda metido en eso? Pues diles a tus reporteros que no se metan en esos asuntos para que nadie los amenace. Esa ha sido la respuesta oficial en muchos casos, ¿no? Y ustedes lo ven, ahí está todas las instancias gubernamentales. En la PGR hay un organismo que se supone que protege periodistas, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero al final ninguna de esas instancias te salva de que te metan un balazo, ¿no? Y sí, en la jornada hemos vivido casos. Tuvimos específicamente el caso de Veracruz, de un fotógrafo que hoy día vive en Estados Unidos. Él es hijo de Milo Vela, un columnista del periódico Notiver, Miguel Ángel López Solana, que es hijo él era hijo de Milo Vela. A él mataron a su papá, a su mamá y a uno de sus hermanos. Su papá era el columnista más importante de la Nota Roja en Veracruz, en ese periódico, y lo asesinaron. Y este muchacho era fotógrafo de la jornada, fotógrafo nuestro. Cuando mataron a su familia, él tuvo que salir corriendo de Veracruz, no podía, porque después además siguieron, Milo Vela fue el primero y después siguió una larga lista que terminó con este muchacho Goyo que mataron en Coatzacoalcos, Veracruz, ¿no? Entonces la situación se ha vuelto muy compleja. En el caso de Coahuila conozco un caso del periódico Zócalo, donde mataron al reportero, según entiendo, solamente porque en la nota escribió el alias del narco del cual estaba hablando. O sea, muchas veces yo les digo a los compañeros que así como en algún momento el PRI generó una nueva cultura y nos hizo a los medios inventar palabras, el medio del narcotráfico también, ¿no? O sea, por ejemplo, en la época del PRI hablábamos de ratón loco, del tapado. O sea, se genera una serie de nuevos conceptos en un momento específico. Lo mismo nos vino a pasar con el narcotráfico, ¿no? Empezamos a hablar de levantados, empezamos a hablar de, por ejemplo, en los compañeros de Coahuila específicamente me platicaban que a ellos les mandan decir los narcos, porque tienen también reporteros que trabajan con grupos del crimen organizado, o que son voceros de ellos, ¿no? No son voceros, a veces no solamente porque les paguen, sino a veces porque los obligan, porque los amenazan. O sea, las circunstancias hay una gama muy grande de situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, les pedían alguna vez que cuando iban tras ellos la policía, en lugar de decir que la policía, estos narcos huyeron, ellos les decían que pusieran en sus notas que la policía no había logrado detenerlos, ¿no? O sea, yo les comento esto solamente para que vean hasta dónde hemos llegado, hasta en el uso del lenguaje, ¿no? Que es nuestra materia prima. Hasta ahí ha llegado la incidencia de estos grupos delictivos en la vida de todos, en la vida de ustedes, en la vida de los periódicos, en la vida de las empresas, ¿no? En ya no querer salir a la calle, ¿no? Que las ciudades tengan que estar durmiendo o todo el mundo encerrado a las 9 de la noche porque ya la calle no es segura para nadie, ¿no? Eso es lo que yo te podría comentar sobre los periodistas asesinados. Mireya, quisiera saber tu opinión sobre hoy, que es 3 de mayo, que se propone reflexionar sobre la libertad de prensa. Tu opinión en general sobre los informes de instituciones o de organizaciones como Freedom House y concretamente de este último informe que presentaron, donde se podría diagnosticar que no hay realmente una libertad de prensa en México. Y Aristegui en su columna comentando el informe decía, ni siquiera en las redes sociales, que todo el mundo dice que ahí se puede hablar con libertad, que ahí sí, dice, ni siquiera ahí, porque ya vemos cómo funcionan los bots, que tumban temas, que impiden el libre tránsito de la opinión. Dice, entonces, si es un diagnóstico real, pues qué sentido tendría continuar haciéndolo, continuar luchando por la opinión libre, con responsabilidad social, en búsqueda de la justicia, de la verdad, si no hay un contexto propicio para hacerlo.
Pues mira, no hay un contexto propicio, pero yo creo que ese es nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos que seguir pugnando y luchando todos los días por la libertad de expresión. Yo por eso te decía que la libertad de expresión es un margen de movimiento. El margen de movimiento que yo tengo entre que tengo un medio para publicar y que allá afuera, si yo publico algo, puede ser que un narco me meta un tiro, ¿no? O sea, te lo pongo así de básico, ¿no? De elemental, porque puede ser, es lo mismo, o sea, es mi margen de movimiento, el margen que yo tengo entre que yo estoy aquí haciendo un periódico y escribiendo una nota periodística que le va a molestar a una institución o a un político allá afuera, y que él puede responder haciéndome una campaña, ¿no? Como se las hacen a Carmen, por ejemplo, ¿no? Aristegui en la radio, ¿no? O en algunos medios, haciéndome una campaña y acusándome también de cualquier cosa, ¿no? O sea, te decía, los periódicos de Tampico no publicando nada de lo que ocurre, de las balaceras en la calle, de los muertos que había, porque ellos dicen, ahí la libertad de expresión, claro que la libertad de expresión en México está muy coartada, y hoy en día yo te puedo decir que quien más coarta la libertad de expresión es el crimen organizado. O sea, el crimen organizado en este momento es el terror de los medios, ¿no? Y es tan terrible porque es una cosa tan amorfa allá afuera, ¿no? O sea, cuando yo, por ejemplo, entro en una disputa con una institución, pues es alguien que tiene un rostro, que está ahí, una representación, ¿no? Yo sé quiénes son ellos y ellos saben quién soy yo, ¿no? Y bueno, y si quieres tenemos posturas distintas y desde mi medio las debato contigo. Yo digo, publico una cosa y tú estás en posibilidad de responderme. Pero cuando se trata de algo como el crimen organizado, es otro conflicto. ¿Por qué? Porque ahí es una cosa, es una cosa amorfa, no sé quién es, ¿no? En realidad no sé quién es. Es la delincuencia, ¿no? Entonces, pues yo en el Día de la Libertad de Prensa te diría que está muy acotada hoy en día, que es realmente un gran esfuerzo el que se está haciendo, sobre todo los compañeros reporteros periodistas de los estados. En el DF vivimos una situación un poco más tranquila, ¿no? Pero la verdad es que en los estados el delincuente puede ser tu vecino, el delincuente puede vivir en tu colonia, ¿no? Y tú no sabes. Y entonces tú vienes y haces una nota y escribes algo que le va a molestar a alguien, y puede ser que ese alguien con mucha tranquilidad y con mucha facilidad va a salir de su casa y te puede dañar a ti, a tu familia, ¿no? O sea, los periodistas en los estados viven una situación muy complicada por eso, porque están ahí, porque están muy cerca de la gente de la que escriben. Y en el DF no, yo por ejemplo en el DF es que puedo escribir de la balacera en Tampico, fui a Tampico y regresé al DF y escribo desde el DF sobre la balacera en Tampico, pero no está mi familia, ya no están mis hijos, no están mis hermanos, mis papás, ¿no? No está mi periódico ahí físicamente para que vayan y me tiren una granada, ¿no? O lo que sea, ¿no? O sea, es hasta cierto punto una situación privilegiada de escribir desde el DF. Pero sí, los compañeros reporteros en los estados están viviendo una época, yo diría, de oscuridad, de oscurantismo terrible con todo lo que está pasando, porque además ahora, como hay una oferta muy grande de sicarios, pues cualquiera puede contratar a un sicario y en Guerrero te matan por 3,000 pesos, ¿no? Tú le pagas a alguien 3,000 pesos y va, le da un balazo a quien quiera, ¿no? O sea, a esa situación de degradación social hemos llegado, ¿no? Entonces, no hay, yo te puedo decir que la libertad de expresión está sumamente acotada. Hay todos estos informes, bueno, de organismos internacionales llevando un récord de periodistas asesinados, de situaciones críticas y todo. Pero el día a día es mucho más complicado para los periodistas que están en estados como Veracruz, como Tamaulipas, como Coahuila, ¿no? Y que tienen que convivir todos los días con ese tema, con las balaceras, con los muertos, como conviven los ciudadanos. Nada más que nosotros como periodistas lo vivimos un drama doble, porque primero lo vemos en la calle y después no podemos ir y escribirlo en nuestros periódicos, ¿no? Pero la situación es muy desalentadora, pero eso no quiere decir que vamos a cerrar los periódicos y nos vamos a ir a nuestra casa, ¿no? Yo creo que hay que seguir trabajando con este margen de movimiento que tenemos,
tratando de ensancharlo cada día más, ¿no? Y que vamos a estar siempre en ese rejuego los periodistas, ¿no? Hubo otras épocas en México donde los periodistas andaban itinerantes con sus imprentas para poder imprimir en distintos lugares, perseguidos en la época de la independencia, ¿no? Por ejemplo, o perseguidos en la época de la Revolución. Entonces creo que este oficio, el oficio del periodismo, siempre va a ser complicado, siempre va a tener muchos retos, pero si es algo que te gusta y que tú quieres hacer y tú quieres cumplir esa función social, pues vas a dar todo para cumplir tu trabajo, porque nosotros queremos hacer eso, nosotros queremos ser intermediarios entre la sociedad, entre los distintos sectores y lo que ocurre en la sociedad, ser un reflejo del momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces tiene sus bemoles, es un oficio difícil que hemos escogido, pero creo que hay que seguir adelante, ¿no? Eso te comentaría. Yo también te quiero formular una pregunta sobre la jornada. Quería saber si habéis tenido alguna vez, a nivel institucional, algún tipo de estrategia desde el gobierno o desde las empresas, o qué sé yo, que trataran de asfixiar el proyecto, de estrangularlo, de suprimirlo de alguna manera, ¿no? Porque pues la jornada al final como que representa representa la voz de los que no tienen voz, ¿no? Entonces como que finalmente es una excepción dentro del panorama actual de los medios. Hay otros como Proceso, etcétera, pero me refiero de un periódico diario de tirada nacional a un nivel no solamente de México, sino latinoamericano e internacional también, porque en España también se lee. Yo sé que en los estatutos, porque pues lo estudié y todo, pues hay un montón de candados para impedir, por ejemplo, que haya un golpe como el que le pasó al Excelsior. Pero, sin embargo, quiero que nos cuentes a ver si ha habido algún tipo de intención o de amenaza para el periódico, ¿no? Para querer, pues anularlo, ¿no? O sea, cancelarlo. Mira, el periódico ha vivido varios incidentes de esa naturaleza en distintos momentos. Por ejemplo, muy reciente el nacimiento del periódico, en la época de Carlos Salinas de Gortari, se le cortó toda la publicidad gubernamental al periódico. Y en esos años vivimos, la verdad, de la publicidad que nos dieron algunos sindicatos, bueno, varios sindicatos, y de las donaciones que hicieron muchos artistas para poder pagar la nómina. No sé, por ejemplo, gente como Rufino Tamayo, gente como Toledo, dieron un legajo muy grande de obra que la jornada vendió en su momento, pero como ellos, otros, te podría decir entre ellos los más importantes, que la jornada usó para poder pagar la nómina cuando no tenía publicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay hubo una gran solidaridad de ellos y de nuestra parte un agradecimiento, ¿no? A todos estos artistas que nos permitieron seguir saliendo, ¿no? Para que pudiéramos tener recursos para pagar papel, para pagar muchas cosas, o sea, sindicatos que nos dieron publicidad, distintas ONGs, mucha gente colaboró en este periodo que la jornada vivió, donde el Estado no le daba un peso de publicidad, el gobierno de Carlos Salinas, y entonces, bueno, tuvimos que salir adelante así, ¿no? Después hay un prejuicio ideológico contra la jornada de ciertos sectores de la iniciativa privada. Para nosotros ha sido muy difícil, en ese sentido como medio, que la iniciativa privada se anuncie con nosotros. Hoy día se anuncian varios bancos, por ejemplo como Banorte, que siempre ha tenido el dueño de Banorte una actitud distinta con nosotros, una amistad con nuestra directora que nos ayudó, que nos permitió que ellos fueran durante muchos años nuestros anunciantes, pero en general la actitud y la postura crítica de la jornada, no respecto al gobierno solamente, sino respecto a muchos temas, respecto a los temas que maneja también, respecto a la manera como aborda los problemas económicos, como aborda los movimientos sociales, han hecho que en nuestro periódico no se ve reflejada ese sector de la población que tiene dinero para anunciarse, ¿no? No tenemos páginas de sociales, no tenemos suplementos de club social donde
a ver, esto es para los VIP, ¿no? Porque en esta sociedad, en este momento, la discriminación viene por ahí, ¿no? Entonces, digo, ellos no se ven en nuestro medio y entonces, pues no se anuncian. Y si lo que ven muchos de estos empresarios, muchos de estos anunciantes, es que nosotros lo que estamos haciendo es una crítica, si estamos de alguna manera defendiendo derechos laborales, si estamos en contra de que se privatice Pemex, todas estas posturas del periódico les resultan alérgicas a estos sectores, ¿no? Les dan mucha comezón, entonces ellos no se anuncian con nosotros. Entonces ha sido un proceso complicado vivir de nuestros pocos anunciantes de la iniciativa privada y de nuestros muchos anunciantes diversos de distintas instancias gubernamentales, no solamente gobiernos, gobierno federal, sino instituciones que a final de cuentas son instituciones públicas, pero que reciben un presupuesto, ¿no? Pero nosotros desde la jornada también siempre hemos pensado que los recursos públicos no son de los gobernantes, los recursos públicos son de la sociedad, ¿no? Y el gobierno no el gobierno, el Estado tiene la obligación de repartir la publicidad y de anunciarse y de tener una interlocución con los ciudadanos, haciendo uso de estos recursos y dando estos recursos a medios también distintos, vía convenios transparentes de publicidad y todo. ¿Por qué? Porque esos recursos no son del político, del gobernante en su momento. Esos recursos son de la sociedad y esos recursos se deben usar para eso, para informar a todos, para tener posturas distintas, para auspiciar. No es un regalo, ay, qué bueno es el gobernador fulano que firma un convenio de publicidad conmigo. No, o sea, el problema es que hemos llegado a un momento en que quien está en el gobierno cree que es el dueño del portafolio y del presupuesto, ¿no? Y yo creo que también eso es algo que los medios tenemos que exigir y la sociedad, o sea, tienes que publicitarte no en los medios que dicen que eres el más bonito, ¿no? Y el mejor, ¿no? Tienes que publicitarse en los distintos medios que tienen distintas posturas y que dicen que no eres el mejor porque es tu obligación y porque esos recursos con los cuales te publicitas son los impuestos de todos, ¿no? Entonces sí hemos vivido, te digo, el incidente yo creo más grave fue al inicio de la administración de Salinas cuando nos quedamos sin nada de publicidad y después, bueno, en el periodo de Vicente Fox también tuvimos un momento en que el gobierno panista quiso cortarnos totalmente la publicidad. Bueno, pues muchas gracias. Ya han preguntado todos, son poquitos, pero han preguntado todos. ¿Eh? Ah, no, nos falta. Pero no tiene falta una persona, pero no tiene preguntas. Se le ha quedado todo muy claro. Bueno. Te agradecemos mucho ahí el tiempo, tu participación, digo, también contando con que es tu día de descanso. Y el esfuerzo de prepararte la plática, ¿no? O sea, yo estoy muy contenta de que hayas estado, de la posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías, pero sobre todo de tu disposición, que enseguida me dijiste, sí, dime fecha y hora y enseguida me respondes y, en fin, como que me ha dado mucho gusto. Bueno, la verdad es que a mí, la verdad yo soy también un poco un académico frustrado, porque nunca he tenido mucho tiempo ya desde que empecé a trabajar de ir a la universidad. Y la verdad es que a mí la universidad pues se me hace el espacio ideal de reflexión y de tratamiento de estos temas, ¿no? Entonces, por eso lo hago, porque me gusta la universidad. Sí, no, y te encantaría conocerlos porque realmente o sea, te diría que sí es un grupo pequeño, pero como muy inquieto y ya he visto muy participativo. Y muy, sí, con mucho interés y como haciendo mucha conciencia, ¿no? De dónde estamos ubicados y por qué no, pues la maestría es maestría de la historia de la sociedad contemporánea y la materia se llama procesos comunicativos, ¿no? O sea que no me despido porque pues vamos a seguir en contacto, ojalá y pueda seguir contactando contigo para esto y para otras cosas, ¿no? Y de hecho incluso le voy a ofrecer, si a ti te parece bien, sobre todo hay una alumna que no ha podido venir, no ha podido asistir. Le voy a ofrecer tu correo electrónico por si acaso, aparte de un link, esta conferencia se ha grabado, Mireia, y si quieres te lo puedo enviar también a ti, o sea, la conferencia grabada. Por favor. No, y la verdad es que, mira, estamos en un momento, bueno, los periodistas siempre andamos corriendo y eso también no me permitió
prepararme como me hubiera gustado con otras cosas, porque estamos preparando un proyecto en Baja California en este momento que ha tomado también parte de mi atención para una franquicia allá. Pero sí, con mucho gusto, y a mí también me enriquece mucho escuchar cuáles son las inquietudes que ustedes tienen, porque bueno, en este momento estoy en una oficina viendo todos los problemas del país, pero al final de cuentas desde acá, y escucharlos a ustedes, pues también a mí me enriquece, ¿no? No, pues ellos cada vez que preguntaban una cosa y tú respondías, después te decían gracias, pero ya no tenían el micrófono y tú no los oías, pero siempre te decían gracias. Así es que... Y ya nos despedimos entonces, para que puedas descansar y ellos también. Muchas gracias, que estén muy bien. Un beso y seguimos en contacto. Cómo no, hasta luego.